Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental Salón Don Rogelio. Es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros en esta conferencia. El tema de esta conferencia es ¿qué decisión tomo entre circonia monolítica o circonio en capas? Yo creo que muchos colegas nos hemos visto en este dilema de qué material escoger cuando nuestro técnico ceramista nos pregunta qué material va a usar para nuestras restauraciones, si circonia monolítica o circonia en capas. Entonces, pues para esto tenemos al experto, que él es uno de los primeros egresados de CETIS 14 de ceramista dental. También pues él ha tomado muchos cursos en Nagoya, Japón, es instructor especializado en Oritake y bueno, es un conferencista internacional. Tenemos el gusto y aparte, bueno, es un gran amigo de MDC Dental y un excelente conferencista. Tenemos con nosotros a Felipe Navarro. Bienvenido, Felipe. Gracias, doctora. Gracias. Entonces, por acompañarnos, bueno, pues te dejamos el micrófono a todo el público. Gracias. Pues bienvenidos. Bienvenidos. Algún tiempecito con la conferencia anterior. Bueno, hoy vamos a continuar con ella y espero que vayan aclarándose un poco las dudas conforme avancemos con la charla. Vamos a trabajar un poquito con el sistema de Noritake, Katana, que es el que prácticamente vamos a armar ahorita. Dame un segundito. De hecho, esta charla es una charla en donde Noritake va a ser prácticamente el protagonista. Es una charla que, les repito, habíamos dejado pendiente. Y bueno, es esto lo que precisamente nos trae aquí. La doctora Lourdes bien decía, vamos a tratar de aclarar un poquito las dudas que existen acerca de cómo decidir qué tipo de material vamos a utilizar para una restauración. Y esa es una pregunta muy importante y muy recurrente cuando el técnico dental pregunta al clínico de repente si quiere algún tipo de estructura o algún tipo de restauración monolítica y el clínico muchas veces no tiene bien claro exactamente qué es en qué consiste este producto, ¿no? En qué consiste esta restauración o prótesis. Bueno, hoy vamos a tratar de aclarar un poquito esto. En cuanto a la prótesis en capas, que es la que tradicionalmente hemos hecho durante mucho tiempo, no hay gran duda, pero sí vamos a también hablar un poquito de ella. Entonces, las características de los materiales, que es algo importante. Cada disco, como ustedes pueden ver, es un disco distinto, no tienen las mismas características, por supuesto, tienen diferentes cada una de ellas y la vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en la charla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos, como ejemplo, tenemos el multilayer, tenemos el super translucent, el ultra translucent y el HT. Si se fijan, diferentes resistencias a la flexión. El 1125 es el HT y el multilayer, mientras que el super translucent tenemos 720 megapascales y 570 el ultra. Son materiales distintos y que van a utilizarse en distintas maneras. Y la pregunta principal es cómo seleccionar una restauración en circonia. Sí, qué características debe tener el caso para poder escogerla. Hay algunas preguntas básicas que debemos hacernos antes de continuar y es primeramente el tipo de oclusión que el paciente tiene. Sabemos que eso, pues parte de todo ello nos va a ayudar el clínico para poder decidir qué tipo de oclusión, si es un paciente que muy nervioso, muy tenso, que de repente tiene algún tipo de bruxismo o alguna patología de este tipo. Bueno, él con la opinión de él y nuestra experiencia vamos a decidir qué es lo mejor para el paciente, ¿verdad? Las dimensiones de la restauración es una parte importante
No es lo mismo hacer un puente con un póntico que hacer, por ejemplo, un puente con 3 pónticos que de repente se da. Sí, aquí necesitamos saber exactamente las dimensiones para saber escoger qué tipo de circonia vamos a poder meter en ese caso. Las dimensiones del conector es otra parte. Muchas veces encontramos casos en donde el conector es demasiado corto, es decir, la altura cérvico-oclusal no permite un conector suficientemente grueso como para poder hacer el caso, y de repente ese tipo de puentes están en riesgo y no es recomendable hacerlos. Las características de color y translucidez es otra parte. ¿Qué quiere el paciente y qué tiene igual también? De repente, si es una sola pieza, un solo diente, pues no podemos hacer una monolítica porque nos vamos a ver en un gran problema. Quizá no podamos lograr los efectos sobre todo si tiene algunas características muy especiales el incisal, quizá no vamos a poder lograr ese efecto con una monolítica, por lo tanto habrá que escoger otra técnica. Quizá la de capa sea la mejor opción en este caso. Y las características del muñón, por supuesto, que es otra parte importante, que lo vamos a ir desglosando poco a poco esto, es la parte igual que si no tenemos un muñón con las características idóneas para una monolítica, no se podrá hacer. El caso particular es sobre todo cuando hay postes con metal o piezas que están bastante oscuras, la monolítica definitivamente estará descartada. Entonces vamos a empezar a desglosar todo esto poco a poco y vamos a comenzar con un poquito de lo que es nuestro producto principal, que en este caso es el circonio. Sabemos que el circonio tiene 3 componentes principales. Toda la vida el circonio ha trabajado en conjunto con la alúmina, que es un producto muy abrasivo, igual que el circonio. Se han hecho incluso en la industria, se utiliza mucho, también se utilizan incluso hasta para hacer discos, para hacer cortes. Este material, por supuesto, que siempre ha existido, pero últimamente en el ámbito dental se le ha añadido un producto extra que es la itria, ¿sí? Que es el primero que ven en la pantalla. Y estos productos de forma natural, así los vemos, pero una vez combinados y transformados, y combinados entre sí, por supuesto, dan una resistencia y unas características muy particulares que podemos utilizar en boca, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de la parte histórica. Y aquí, desde hace mucho tiempo, ha habido estudios, lo sigue habiendo acerca del circonio, porque es un producto, a final de cuentas, con mucha controversia, ¿verdad? Hay quienes incluso no admiten hacer restauraciones de este tipo porque no confían en él. Bueno, hay quienes sí defienden o defendemos el producto, sabemos que es funcional totalmente. Este estudio del Journal, en el Material Journal, el 2011, ya hace algunos añitos, 9 años aproximadamente, hicieron un estudio con diferentes productos y se dieron cuenta que utilizando el CAD-CAM, que en este tiempo, hace aproximadamente 9 años, los CAD-CAM, la mayor parte de ellos eran de 4 ejes, más sin embargo, el ajuste que pudimos obtener, si ustedes observan en la tercera fila, en LAVA, que dice LAVA 24.6, el promedio de ajuste de 24.6 micras. Si sabemos que el mínimo aceptable son 100, entonces estamos muy por debajo de ese sellado, es decir, estamos muy cerca a lo que es casi la perfección, ¿no? Utilizando la CAD-CAM. Y creo que eso es una noticia bastante buena. Actualmente las máquinas en la actualidad no han cambiado mucho a pesar de que son 5 ejes en cuanto a lo que es el ajuste. El ajuste es muy similar, es bastante aceptable. Y si comparamos este ajuste, por ejemplo, en la parte final de la tabla, que es la parte más trascendente de esta tabla, vemos que una corona hecha, por ejemplo, con metal fundida, tiene 120 micras, es decir, no está dentro del rango que permite la ADA para hacer una buena restauración. Entonces, esta prueba se hizo con 10 coronas que por supuesto estuvieron en prueba, y esos fueron los resultados. En la parte derecha de la tabla se ven los mínimos y máximos que se obtuvieron, pero en realidad lo que nos interesa son los promedios que hay,
y eso es lo que realmente interesa. Entonces, vemos que desde hace ya buen tiempo el sistema CAD/CAM tiene bastantes buenos resultados. Vamos a continuar con la información de lo que es el producto de zirconio. Vemos aquí en la tabla, por ejemplo, el Ultra, el Super, el HT y el IMAX, que es un producto de la competencia, en donde se comparan las resistencias de cada uno de ellos. Y vemos cómo, por ejemplo, la resistencia en megapascales a la flexión son muy distintos cada uno de ellos. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer. ¿Cómo vamos a decidir nosotros qué producto vamos a utilizar? Va a depender mucho de qué resistencia tiene cada producto que estamos evaluando. En este caso, por supuesto, el Ultra es el más translúcido y el HT es un poco menos translúcido, pero tiene mayor resistencia. En las tablas que vamos a ver una tablita adelante donde se los voy a explicar mejor. Y como parte histórica, la monolítica se comenzó a utilizar, en este caso, desde el 2009. En el 2009, a principios del 2009, una compañía de Glidewell Laboratories, que es Glidewell Laboratories, que está en Estados Unidos, una de la matriz. Esta compañía hizo prácticamente la incursión en este producto y ellos hablan de que en este 2010 ellos hicieron más zirconio monolítico que prótesis sobre metal. Es decir, hubo un boom y esto fue precisamente porque a la par aumentó el precio del oro y por eso es que ellos obtuvieron un muy buen resultado porque ofrecían un producto con buenas propiedades pero mucho más económico. Entonces fue un éxito y por supuesto hasta la fecha sigue siendo un éxito y con las características un poco diferentes, incluso mejoradas. Ahorita estamos en la lucha constante por tratar de mejorar los efectos de translucidez, de reflexión, de comportamiento natural del material, zirconio. Y hay desde translucidez incluso del 41, 45, 49. Y cada vez está mejorando más la resistencia también en los materiales. Y de esa manera podemos obtener un material realmente increíble, ¿no? Ahorita esta tabla es la que les mencionaba, que les voy a explicar. Y si ustedes observan los tres elementos que habíamos hablado al principio, la alumina, el zirconio, si le adicionamos ytria, tenemos esta tablita. En la parte izquierda vemos como, por ejemplo, la baja translucidez, el ytrio es de 4.5 a 5.6. Sin embargo, este material, a pesar de tener poca resistencia, mucha resistencia, tiene baja translucidez. La tabla de la parte derecha habla al contrario, una super alta translucidez, ¿sí? Con 9.15 y 9.55 de ytria, ¿sí? Este tiene una translucidez bastante alta. Entonces, vemos cómo se comporta de acuerdo a qué cantidad de ytria ponemos en el zirconio. La resistencia y la translucidez hacen un papel muy importante, pero también en el caso de la translucidez vemos cómo en la tabla en media de la tabla vemos, por ejemplo, cómo se comporta lo que es la resistencia. En la translucidez baja tenemos 1200 megapascales, en la media tenemos 1100 megapascales y en la alta translucidez tenemos 700 megapascales. Esto es precisamente el juego que nosotros debemos entender para poder decidir qué tipo de restauración vamos a utilizar y qué material vamos a utilizar para hacer este trabajo. La tabla habla, por ejemplo, de la translucidez baja, que podemos hacer puentes con múltiples pónticos. La alta translucidez, que es en el caso del 1100 megapascales, también podemos utilizar múltiples pónticos, pero en las piezas unitarias solamente podemos utilizar, en este caso podemos utilizar el de alta translucidez, pero solamente en piezas unitarias. En esta tabla que viene lo vamos a poder ver. Aquí tenemos una tablita en donde demostramos más o menos a grosso modo qué tipo de material podemos utilizar.
El ultra translúcido lo podemos utilizar en incrustaciones, carillas y coronas. El super en coronas, en este caso, pues molares, que es donde mayor carga vamos a tener en la pieza. Y el super translúcido también se puede utilizar en puentes pequeños. No así utilizarlo en puentes con múltiples pónticos. Aquí utilizaremos de preferencia el multilayer, ¿sí? Y esto es algo que siempre está en nuestra mente. En esa tabla vemos, por ejemplo, ya más claro cómo las recomendaciones para un resultado óptimo, ¿sí? Y la tabla habla de cómo la ultra, la super y la multilayer, que son los tres productos principales que la compañía mueve con efectos de translucidez, vemos cómo los podemos escoger. Bueno, estas tablitas conviene tenerlas y en un momento dado mostrarlas a nuestros clientes para que ellos entiendan de qué estamos hablando y cómo podemos nosotros hacerles ver la necesidad de utilizar diferentes materiales. La circonia translúcida monocromática existió hace algún tiempo, poco a poco ha dejado de venderse, poco a poco ha dejado de producirse debido a que se necesitaba colorear de forma manual, aunque aún lo seguimos haciendo, pero ya de menos cantidad. Vamos a ver cómo compañías distintas fabricaban tintes. Estos tintes al principio con base en ácido, ahora con base en agua, pero aún así eran tintes que dañaban bastante nuestros equipos, nuestros hornos, y llevaban bastante tiempo elaborar toda esa tinción en las diferentes circonias que nosotros fabricábamos. Se hacía todo un ritual para pintar, y esta es precisamente la circonia como estaba de forma natural. Si ustedes observan, no tiene tinte, es una circonia translúcida pero blanca, y nosotros teníamos que incursionar todo ese tipo de tintes en la parte de la parte cervical, un poco más saturada, la parte media quizá un poquito ir bajando un poquito el tono, y en la parte oclusal poníamos un poco en los surcos y ligeramente las cúspides con alguna tinción violeta o azulada o grisácea, según sea el caso. Y entonces nos llevaba aproximadamente entre 10 y 15 minutos pintar una corona, y bueno, pues ese era tiempo que de repente lo teníamos que hacer al final del día, al final de la jornada laboral, y se volvía un problema porque a veces cuando era mucho trabajo nos quedábamos 1 o 2 horas pintando precisamente la circonia, ¿no? Y eso pues ha dejado este es por ejemplo un caso. La primera es como venía de forma natural, y ya las otras están pintadas con estos tintes precisamente, con estos ácidos que se infiltraban y entonces se metía a sinterizar, ¿sí? Vean cómo aquí estamos pintando con diferentes tintes y haciendo un poco lo que ahora hacen las compañías. Nos lo entregan ya, de hecho, así ya, ese es el multilayer que hace rato estábamos hablando, ¿no? Y esto, bueno, pues ya ha quedado un poquito atrás, hemos pasado esta barrera. Ya después teníamos que hacer utilizar tintes externos, pudieran ser de alta, de baja fusión, ya dependiendo qué tipo de tintes utilizamos. Nosotros, de preferencia, a un servidor me gusta mucho este tinte, que es el CZR Press LF de external. Utilizo también el internal, la técnica. Quizá más adelante en alguna presentación haríamos alguna demostración de cómo utilizar estos tintes. Y es muy interesante cómo, por ejemplo, estos tintes yo los mezclo con líquido de internal para tener el color mucho más exacto. Y realmente el resultado es mucho más predecible. Entonces vamos a pensar en eso, en algún momento en hacer algo práctico. Esta es la diapositiva que quizá podamos explicar un poquito acerca de cómo escoger, ¿no? En la primera parte habla de una monolítica. Hay piezas dentales que son no tan difíciles de reproducir, es decir, que tienen caracterizaciones no tan complejas, no tan complicadas, y podemos hacer quizá una tinción en una monolítica. Por ejemplo, en las primeras fotografías de la parte superior vemos cómo son dientes no tan complicados, aunque en la parte derecha de la pantalla vemos una pieza con algunas descalcificaciones, que realmente con tintes externos es muy sencillo hacerlo.
pero en la parte inferior vemos cómo son dientes más caracterizados, con incisales pero muy profundos, con cambios muy drásticos en cuanto a lo que es la translucidez. Se ven que son incisales bastante translúcidos. Y bueno, hacer esto con tintes es un poco complicado. Aquí quizá, si llega un caso como estos de las fotos de la parte inferior, utilizamos un material más bien de blindaje, es decir, hacer una cofia y luego hacer lo que es el blindaje de cerámica. Creo que sería más factible. Entonces ahí es donde un poco decidimos qué hacer. Por eso es importante que el técnico dental tenga siempre fotografías, que el clínico tenga esa cultura de tomar fotografías. A veces incluso una fotografía con un buen celular puede ayudar un poquito, porque los celulares cada vez tienen mejor resolución, aunque lo ideal sería tomarlo con una cámara especializada, pero de repente es muy difícil que tengamos una cámara de esas y luego aparte hay que saberla utilizar. Entonces, para poder nosotros entender un poquito acerca de cómo es sobre todo la parte del incisal, qué efecto tiene, quizá una fotografía de estas nos pueda ayudar un poco. Entonces, ir un poco incursionando en esa parte de la fotografía para hacer una restauración, entender cómo vamos a utilizarla, los incisales, sería bueno. Esta es una fotografía en donde vemos cómo hemos a través del tiempo mejorado. Al principio en la metal porcelana pues, veíamos cómo era bastante opaco el fondo, lo que es el sustrato. Entonces nosotros teníamos que estar trabajando con ese material siempre. Si no teníamos buen espacio para hacer una corona, nos veíamos en un problema porque a veces no teníamos el resultado. La restauración final era opaca y por supuesto no era lo que el cliente de repente quería. Ahora con los materiales como estos, que son cada vez con mejores características, mejor comportamiento a la luz, vemos cómo, por ejemplo, podemos hacer un material, lo podemos utilizar de una forma muy apropiada. Ahorita vamos a ver unas fotografías de cómo se resuelve en algunos casos el uso de estos materiales. La ultra translúcida, veíamos hace un momento las resistencias que tenía y la translucidez. En este caso la translucidez se mide en porcentaje y aquí son unas muestras que en la parte inferior derecha vemos cómo se hicieron las muestras y es de la compañía Noritake de Katana. El 43% de translucidez tiene la ultra translúcida, la super translúcida el 38%, la multilayer el 31%. Esto se compara con la zirconia de la competencia, en este caso de Zircon Sun, de Pretao Anterior, que trae el 37%. Y la IMAX, en este caso la LT en A1, la IMAX Press con el 44%. ¿Sí? Si ustedes observan, la ultra translúcida está muy cercana a lo que es esta cerámica, que es el disilicato de litio en este caso, que es el IMAX Press. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos son los tonos que existen en Katana, ¿sí? Los discos que principalmente se mueven en Katana o ahorita por el hecho de tener bastante translucidez. Vamos a ver un poquito acerca de lo que son los espesores de pared, los espesores de preparación. Y esto es muy importante también porque de ahí depende el resultado que nosotros vayamos a obtener. Por ejemplo, en la corona anterior, si vemos, por ejemplo, en la parte cervical, 1 milímetro es suficiente para poder obtener un buen resultado, y 1.5 en el borde, 1.2 en la parte media, tanto palatina como vestibular. En la parte de las que son las carillas, vemos cómo, por ejemplo, podemos hacer una carilla incluso a 0.4 de décimas de milímetro, 0.5 cerca del borde y 0.5 en lo que es la parte del borde. Este es un tipo de restauración bastante delgada. Y obviamente, normalmente este tipo de trabajos se hacen a veces nada más por cambios estéticos. En la derecha vemos otro tipo de carilla en donde ya implica un borde bastante amplio.
Vemos cómo, por ejemplo, podemos extender un borde 1 milímetro, 1,5 milímetros, hasta 2 milímetros incluso. Y bueno, para esto utilizamos una preparación muy específica, ¿sí? El corte de la preparación, como pueden observar, es un poco más recto, ¿sí? Y eso es justamente para obtener un mejor resultado en el comportamiento a la presión, a la carga, cuando la carilla ya está cementada. En la parte inferior vemos, por ejemplo, cómo las incrustaciones deben de ser sin biseles, y si vamos a utilizar un corte, una protección cuspidia, deberá de ser en la parte interna redondeada, ¿sí? Con las medidas que aquí ven de 1 milímetro en todas las dimensiones. Entonces son características que hay que tener en cuenta para la preparación y poder tener un buen resultado al final. Este es el tipo de preparación con los errores que de repente podemos tener. En la primera es no hacer ese tipo de margen en J, que de repente queda muy frágil lo que es el borde o el margen y puede romperse incluso en el yeso. El hombro profundo, que de repente también queda retentivo, que a veces hay que estar lidiando para poder trabajar en él. El filo de cuchillo, que también en circonio de repente nos da algunos pequeños problemas porque queda muy delgado y a veces puede hacer alguna presión a la hora del cementado y romperse en esa zona, o incluso a veces queda un poquito sobrecontorneada esa zona. Entonces también tratar de evitar ese subcontorno en la diapositiva que se ve ahí, y el margen rugoso, que a veces nos quedan los márgenes como cegueteados, que de repente no es lo conveniente. Las guías, ese tipo de guías que se hacen en la parte inferior, a veces nos las hacen tanto en distal como en mesial y no están paralelas, y eso provoca un problema también a la hora de escanear. La máquina de repente no te acepta, te dice que no está totalmente paralelo. Entonces a veces terminamos bloqueando esas pequeñas guías. No hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlas y tratar de dejarlas paralelas si es que se van a hacer, o tratar incluso de evitarlas. No son en este caso tan recomendables. Los ángulos paralelos, aquí hay que tratar también de dejarlos totalmente rectos o ligeramente con unos 3 grados de expulsividad para que no tengamos el problema de que haya pequeñas retenciones. Y los filos, que es algo importantísimo, ¿no? Los filos es algo en la parte de las cúspides o de las aristas de lo que son los bordes, dejamos unos filos que pueden hacer tensión sobre la cerámica y finalmente pueden romperse. Entonces hay que evitar ese tipo de filos. O los márgenes estos que ascienden y luego después descienden, es decir, hay que tratar de que sean un poco más rectos las terminaciones de los márgenes para que podamos tener un mejor resultado. Son algunos de los detalles que hay que evitar a la hora de estar haciendo nuestro trabajo. Sabemos que la porcelana, en este caso la circonia, tiene diferentes capas, en donde tenemos A2, por ejemplo, en la parte cervical. En la parte de la diapositiva, en la parte derecha, se observa cómo están las diferentes estratificaciones de la multilayer, que en este caso ya viene de fábrica, A1.5, A1, y terminamos con un incisal un poco translúcido, dependiendo del material que hayamos escogido. En este caso el Ultra es el que tiene mayor translucidez en esa parte de la parte más alta del disco. En este caso este disco, por ejemplo, lo podemos observar. Y obviamente el disco se tiene que colocar en esta forma a la hora de fresar, ¿sí? La parte más superior es la parte más translúcida, y la parte inferior pues será la parte más saturada. Entonces habrá que colocarlo. Si por alguna razón hay compañías que no tienen tatuado lo que es el logo, de repente las pueden acomodar de esta manera, y entonces los incisales quedarán en la parte inferior y no funcionará, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Creo que la mayoría ya están haciendo esto para no tener ese error. Aquí vemos cómo se va graduando el material y cómo en la parte del borde, vean por ejemplo la ultra translúcida, la parte del borde es mucho más azulada, ligeramente translúcida, y con los incisal, con los diferentes efectos que nosotros vayamos a poner de tinte, tenemos una carilla, por ejemplo, una corona bastante
aceptable. Hay algo que debemos de entender en cuanto a lo que estamos haciendo, cómo es que manejamos, por ejemplo, el horno o nuestras diferentes temperaturas en el horno cuando estamos trabajando. Aquí hay una tabla, por ejemplo, en la parte izquierda vemos cómo hay unas bandas de color rojo en donde nos hablan de qué temperaturas son las que en promedio se utilizan para trabajar, de 1450 grados a 1550 grados. Ese es el promedio que se utiliza de temperaturas para poder sinterizar. Vemos en el recuadro de la parte del centro, hay diferentes granulometrías dependiendo de la temperatura que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, en 1300 vemos cómo hay porosidades aún, ¿sí? en lo que es la granulometría. Vemos en 1500, por ejemplo, la parte del centro tiene una granulometría bastante homogénea, ¿sí? A 1550 igual, 1450, en este caso el circonio de más baja temperatura se puede precisamente sinterizar a esa temperatura de 1450. Pero por ejemplo, ustedes pueden observar a 1600, 1650, esas temperaturas tan altas, vean cómo el grano se expande, ¿sí? Y hace precisamente que el material cambie totalmente. Esto cambia toda la composición molecular del material y esto es muy delicado. Una es que el material a las diferentes temperaturas, ustedes observan en la parte de la tabla de la derecha, cómo el color de la circonia va cambiando de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, una temperatura ideal en este circonio, por ejemplo, puede ser a 1450 o 1500. Y vean cómo, por ejemplo, se va haciendo cada vez más atenuado el color conforme se va aumentando la temperatura. Igual en las temperaturas bajas no alcanza a obtenerse el croma que se desea. Este es algo que juega un papel muy importante, pero creo que desde mi punto de vista la parte más importante de esta tabla no es justamente eso, sino que a la hora de que tú metes el material a una temperatura tan alta, le cambias el grano, la molécula de lo que es el circonio, y puedes tener un problema con fracturas. Es decir, hace algunos días me habló una persona que estaba teniendo problemas con fracturas en el circonio. Me dice que él toda la vida había tenido montado circonio y nunca había tenido problemas. Y alguien le dijo que su circonio lo sinterizara a 1600 grados, que de esa manera el circonio iba a tener mayor translucidez y se iba a ver mejor. Entonces él comenzó a sinterizar su circonio a 1600 grados, pero este circonio, su temperatura de sinterización era de 1500, aumentó 100 grados así de repente, y bueno, comenzó a tener fracturas con lo que es su cerámica. Cuando ponía la cerámica y se comenzaba a enfriar, decía que aparecían pequeñas fracturas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que pasa es que el coeficiente de expansión térmico, en el caso del circonio, cuando lo estás sinterizando, cambia porque le estás poniendo una temperatura exagerada, una temperatura que no corresponde a la temperatura que el fabricante te está indicando, ¿sí? Cada paquete tiene una tabla en la parte interna del paquete y ahí te dice exactamente la temperatura a la que tú debes sinterizar y debes ser muy respetuoso. Si estás utilizando diferentes marcas de circonio y tiene diferentes temperaturas, vas a presentar un problema, porque si quieres meter todas las circonias juntas, entonces ¿cómo le vas a hacer? Tendrías que hacer por pausas, ¿no? Hacer una circonia, si sintetiza 1450 y otra sintetiza 1550, no las podrás meter en el mismo programa, debido a que vas a tener algún problema. Entonces es muy importante entender esto, y si no lo hacemos, vamos a tener realmente problemas con fracturas, y a veces no sabemos por qué. Creemos que es la técnica, creemos que es la cerámica, o el circonio mismo, que ya no tuvo buena calidad, a lo mejor que tuvo algún defecto, pero en realidad muchas veces somos nosotros que no estamos respetando los parámetros que los fabricantes nos indican. Ellos saben perfectamente qué temperatura debes de utilizar y hay que ser muy cuidadoso con ellos, ¿sí? Esta tablita creo que será muy importante tenerla siempre en cuenta.
Y bueno, la selección de color es algo que hablábamos al principio, cómo seleccionar el color en un caso de una corona monolítica o de capas o de blindaje, sea lo que sea, vamos a utilizar la técnica adecuada de acuerdo al sustrato también. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos cómo hay diferentes sustratos. En la parte izquierda de la tabla de los muñones que vemos ahí en la pantalla, es el muñón bastante claro, pero vemos, por ejemplo, en la pantalla de la parte derecha, vemos un muñón bastante oscuro. Incluso en la parte contigua a lo que es el muñón oscuro hay uno como un poste metálico. Si nosotros estamos utilizando la técnica de blindaje, no habrá ningún problema. Tendremos solucionado el problema si opacamos un poquito la cofia, le ponemos un poco de shade base, opacamos ligeramente la cofia, entonces ponemos la porcelana, todo estará perfecto. Pero si nosotros queremos hacer una corona monolítica en este caso y no sabemos que hay un muñón con estas características, el resultado va a ser nefasto porque se va a ver gris o se va a ver oscura, no nos va a dar definitivamente el tono. Entonces es muy importante que en nuestra orden tengamos un apartado en donde nosotros especifiquemos, que nos especifique el cliente qué tipo de muñón, qué tipo de sustrato tenemos para poder nosotros elegir la técnica que vamos a utilizar para este caso en particular. Entonces sí es algo importante. Normalmente nosotros, sin excepción de cliente, siempre hablamos cuando estamos haciendo circonio o algún disilicato de litio, qué tipo de sustrato tenemos para poder nosotros decidir qué tipo de blindaje vamos a poner o qué tipo de restauración vamos a escoger. Y esto aquí será clave para poder tener un buen resultado. Esta es la complementaria de la que les estaba mencionando, es el coeficiente de expansión térmico. En esta tabla complementamos lo que les había mencionado, cómo cambia de una composición en el caso de la circonia. Vean cómo está en la parte de 1450, el grano es muy distinto a 1600 en el caso del circonio, y es el mismo circonio, solo está sinterizado a diferentes temperaturas. Podemos tener una fase monoclínica en el circonio que sería bastante triste, porque tendríamos un coeficiente de expansión térmico bastante distinto al que necesitamos, una granulometría bastante amplia como se ve ahí, bastante aumentada en el caso del circonio. Obviamente todo esto es microscópico, pero sí el resultado en el trabajo final va a ser desastroso. Entonces habrá que cuidar mucho ese aspecto de cómo hacemos nuestro sinterizado. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo hacer unas coronas. Si ustedes las ven de frente en la diapositiva izquierda, vemos, por ejemplo, cómo se ven los dientes pues normales, ¿no? Pero en la parte derecha vemos cómo las piezas, los dos muñones, las dos preparaciones están bastante fuera del lugar, bastante fuera del arco. Y cuando el cliente te pide qué tipo de restauración vas a hacer ahí, pues puedes hacer si tú decides hacer una metal cerámica, y en este caso el resultado va a ser inaceptable, bastante inaceptable. Si utilizas una técnica de blindaje en circonio, creo que será mejor, pero en este caso nosotros utilizamos una corona monolítica maquillada, pero si ustedes observan el grosor es de menos de 0.7 décimas de milímetro, y bueno, esto hace que el resultado en una monolítica de ultra translúcida, por ejemplo, o super translúcen, en ese caso queda bastante bien. El resultado fue favorable. Ustedes observan, se ve bastante bien a pesar de que había muy poco espacio. En la diapositiva de la derecha, ustedes pueden observar cómo, por ejemplo, se pierde un poco el borde, se acomoda muy bien a lo que es el perfil de la pieza, y bueno, es un resultado bastante aceptable. Utilizando precisamente estos materiales translúcidos, monolíticos, que tienen bastante buena translucidez y también resistencia como para hacer este tipo de restauraciones. Eso es precisamente lo que nos da el trabajo en cuanto a saber qué tipo de materiales vamos a utilizar, ¿verdad?
es la alta estética en el maquillaje. Este es un trabajo hecho con maquillaje. Algo que es importante también entender, algunas personas no sienten que sea tan importante la fluorescencia en las piezas. Desde mi punto de vista, creo que es bastante interesante aplicar técnicas con materiales que ya existen. Estábamos en lo que es el tamaño o la dimensión de nuestro trabajo. En el caso del circonio sabemos que no tiene fluorescencia, es un material que hasta ahorita las compañías no han proporcionado esa característica en el circonio. Yo entiendo que algunas compañías incluso ya están trabajando en eso, pero aún no hay todavía quien nos ofrezca un circonio con fluorescencia. Por lo tanto, las compañías hacen lo que son los diferentes polvos para poder incursionar ese elemento. Nosotros lo que hacemos es utilizar el fluoro de diferentes formas. En la parte superior derecha vemos un fluoro que cose o lo podemos meter a cocer a 980 grados, ¿sí? Lo utilizamos de forma muy cotidiana de hecho, todos nuestros trabajos le ponemos una capa pequeña de ese material antes de hacer el blindaje. Igual si es monolítica, le ponemos una pequeña capa y después comenzamos a maquillar. En la parte del centro vemos, por ejemplo, la palabra estabilizado de circonio. ¿Y qué es el estabilizado de circonio? Cuando nosotros estamos utilizando fresas, piedras, instrumentos rotativos, que en este caso dañan muchas veces la circonia cuando no tenemos el cuidado de hacerlo en baja velocidad o quizá con los materiales o las piedras apropiadas, podemos cambiar la fase de nuestro circonio a monoclínica. Cuando sucede esto, la cerámica puede obtener microfracturas que de repente no podemos ver, pero que están ahí presentes, y a la hora de montar la cerámica puede terminar en una fractura. Entonces lo que se hace normalmente es, tomamos la estructura, la metemos al horno a 1050 grados y la dejamos ahí 10 minutos. En la parte de la tabla del centro ven como por ejemplo está circulado en el diagrama del horno el 10, que son 10 minutos de mantenimiento. Eso es muy importante. Debemos dejarlo 10 minutos dentro del horno a 1050 grados y tenemos estabilizado ya el circonio. Si alguna pequeña fisura existía en la estructura, bueno, queda compensada con este tratamiento térmico. Normalmente, como es mucho tiempo, es un programa aproximadamente de 40 minutos, lo que hacemos es colocamos un poco de fluoro SS, que es un fluoro de muy alta temperatura. Si nosotros utilizamos el fluoro que está en la parte superior, que es el de 980, el tradicional, lo vamos a sobrecocer. Entonces debemos utilizar un fluoro de alta fusión, que es el SS. Colocamos una capa y lo metemos al horno por 10 minutos a 1050 grados, y cuando sale este fluoro sale bastante brillante, pero tenemos las dos fases. Una es la estabilizado del circonio y la otra es la colocación del fluoro a la vez. Y en una sola cocción logramos los dos pasos. Eso lo hacemos con este tipo de material que se me hace bastante bueno. Cuando nosotros glaseamos podemos tener también la opción de hacerlo con FL Glaze. El FL Glaze es un glaze que también tiene fluorescencia. Entonces, si a ti te interesa incursionar ese aspecto en tu trabajo, bueno, podrás investigar estos materiales que existen en la compañía Noritake y podrás utilizarlos de forma correcta para poder sacarle ese provecho, ¿verdad? Vamos a glasear. En la parte inferior vemos como el glaze FL a 865 logras un muy buen glaseado. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hacemos un análisis de cómo, por ejemplo, la metal cerámica comparada con la circonia, pues tienen una gran diferencia, ¿no? La metal cerámica, en este caso, aunque no es el tema de hoy, vean cómo tatúa ligeramente lo que es la encía, lo que es el óxido, tatúa la encía, y de repente ese es uno de los problemas principales de la metal cerámica. En algunos casos sucede y en algunos casos no. En la parte de la derecha vemos cómo el circonio mantiene pues siempre limpia la parte cervical, no hay ningún problema de pigmentación porque es un material totalmente compatible, ¿no?
En la parte izquierda de la diapositiva vemos una comparación de cómo, por ejemplo, en filo de cuchillo se puede perder un poquito mejor el circonio en la parte de la diapositiva, de la parte derecha, y en la izquierda vemos cómo está tatuado incluso una metal cerámica. El detalle que esta diapositiva es antigua, la tengo desde hace bastante tiempo, y en este tiempo la circonia que nosotros utilizábamos era una circonia bastante blanca. Si recuerdan anteriormente, la circonia toda era blanca, toda era luminosa, y cuando tú tocabas los márgenes, si querías adelgazarlos, de repente te encontrabas con esa parte, con ese problema que en la parte cervical quedaba ligeramente blanco. Entonces, ahora con las circonias que son multilayer, que son en capas y que aparte vienen ya pigmentadas de fábrica, tienes la gran ventaja de que si tú tocas en la parte cervical del margen, aunque lo descubras, sigues con tinte, ¿sí? La circonia ya lo trae incluido, y esa es una gran ventaja que antes no teníamos, porque ahí terminábamos poniendo un poco de tinte, y ese tinte desgraciadamente a veces no nos cubría esa luminosidad que tenía el circonio. Entonces sí, la ventaja que tenemos ahora con los nuevos materiales, la verdad es que es bastante amplia. Vamos a ver un caso particular en este trabajo. Lo hicimos junto con el doctor Rogelio Ramírez. Él hizo estas carillas. De hecho, estas carillas fueron las primeras que hicimos en circonio. Yo la verdad estaba un poco en desacuerdo con las carillas en circonio. Yo sentía que las carillas en circonio no se podían grabar y que se podían descementar con el paso del tiempo. Entonces hicimos una técnica que ahorita las vamos a explicar, un poco práctica, bastante buena. El asunto es que para poder hacer este tipo de técnica necesitas tener ciertos cuidados. Obviamente las carillas eran de canino a canino, en este caso, eran de un paciente joven, y vemos por ejemplo cómo en el CAD/CAM podemos tener toda la información. Aquí hicimos el diseño, el prediseño. Estas carillas van a ser estratificadas en lo que es el borde incisal. Entonces hicimos el diseño de lo que es nuestro trabajo de las carillas. Y la ventaja que tenemos en el caso de CAD/CAM es que podemos visualizar qué grosor tenemos en cada pieza dental, en cada pieza, qué espesor tenemos. Podemos reducirlo o podemos aumentarlo según sea la necesidad de cada caso. Y eso, pues, por supuesto, es una ventaja muy grande, ¿no? Tener la espesor de cada pieza y saber exactamente qué grosor vamos a obtener es bastante ventaja. El material que utilizamos en la técnica es el fluoro de forma tradicional, que se cose a 980. Siempre que preparo fluoro, le pongo un poquito de pintura. Puede ser, este plumón funciona bastante bien. Es un plumón de aceite que muchas personas de repente pensamos que pudiera contaminar el circonio, pero en realidad no le pasa nada a lo que es el material que utilizamos y lo pintamos con este plumón. En 800 grados aproximadamente, este material ya se quemó y deja perfectamente limpia lo que es el pigmento en este caso la porcelana, lo que es el material de la porcelana. Vean cómo, por ejemplo, le ponemos una capa interna. En la parte interna a la carilla de circonio le ponemos una capa homogénea, ¿sí? Para poderla grabar. Ese es el objetivo de ponerle este material, poder grabar la parte interna después con un poquito de óxido de aluminio de 50 micras a 2 bares, ¿sí? No más de 2 bares, por favor. Es muy importante eso. Pero hay otro elemento que tenemos que considerar y que es bastante importante. En la parte derecha ustedes observan la diapositiva, dice circonio, y en la parte izquierda disilicato de litio. Si utilizamos disilicato de litio con 30 micras, o sea, 0.3 milímetros de espacio, es suficiente. Pero cuando estamos haciendo carillas en circonio, habrá que hacer 0.09 milímetros de espacio antes de comenzar a diseñar. Es decir, tenemos que mantener ese espacio para poder para poder colocar este material que ustedes ven ahí. Si no dejamos
las 90 micras, que es lo que equivale a aproximadamente 0.9 milímetros, 90 micras, entonces no podremos colocar este material porque la carilla nunca va a sentar. Entonces dejamos este espacio y en la parte izquierda vemos como la carilla de la derecha está bastante brillante, si la observan. Ese brillo es justamente lo que hace el fluoro, ¿sí? Deja bastante brillante, pero es una capa de cerámica que está perfectamente adherida a la superficie interna y la puedes grabar. La grabas primero con óxido de aluminio y después la grabas con ácido hidrofluorhídrico al 5%, 20 segundos, 30 segundos y es suficiente, ¿sí? Para poder tener grabada esa superficie de las dos maneras. Y entonces la carilla la podrás cementar sin ningún problema, sabiendo que este material está perfectamente grabado, ¿sí? Si no hacemos este procedimiento, desgraciadamente la carilla puede tener algún desprendimiento. Hay personas que me han dicho que no hacen esta técnica y no se les descementan. Bueno, actualmente los cementos, la verdad es que están muy revolucionados, están con unas características fabulosas y de repente puede suceder eso, pero si ustedes quieren estar más seguros, creo que el dejarle 0.9 décimas de espacio, de milímetro, y la capa interna, pues no lleva mucho tiempo y están más tranquilos. Sí, este es el caso. Las preparaciones de las carillas, algo de material de estratificación. Es muy sencilla la estratificación que hicimos en este caso, pero quedó bastante bien. Un poquito de diferentes tonos de opalescente, ¿sí? Lo hacemos en fases, ponemos un poquito de tintes, un poquito de caracterizaciones en mamelones, las diferentes capas de lúster, que en este caso son opalescentes, ¿sí? Y este es el resultado. Si ustedes observan, el resultado es bastante bueno. Tenemos muy buena fluorescencia. Esa es una foto con luz negra y pueden ver cómo se comporta bastante bien el circonio. Son carillas de circonio, pero con una fluorescencia bastante natural. Si no ponemos este elemento, yo tomo esa fotografía y se hubiese visto negra. Entonces, para muchas personas es muy importante, sobre todo si la paciente o el paciente visita antros, lugares en donde hay ese tipo de luz. Por supuesto que esto le va a ayudar bastante a que sus dientes se vean de forma muy natural, ¿no? Y este es las carillas terminadas. Vean, a pesar de que fueron estratificadas de forma muy sencilla, se ven bastante bien. Es una foto con espejo abajo. Y bueno, la fotografía es muy buena, el resultado es bastante bien. Bueno, el detalle extra que les pudiera decir, o el plus que les pudiera decir de este material de opalescente, que es el que se coloca en la parte final, en la parte del colorímetro ustedes pueden ver en la segunda línea están todos los lústers. No sé si los alcanzan a observar, desde LT0, LT1, T-Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT natural. Todos esos son lústers, todos esos son masas opalescentes. Y si ustedes quieren observar cómo se ven, van a ver ya cocidas esos lústers, pueden utilizar el internal stain, lo mezclan con uno de los lústers que ustedes quieran ver y les va a dar el 95% del resultado que ustedes van a obtener si lo cocen. Esa es una ventaja tremenda porque ustedes pueden visualizar así en crudo qué características de translucidez, de coloración les va a dar en su diente. Vean, por ejemplo, en este caso yo mezclé un 50% de Sunbright y un 50% de LT1. Le puse ese internal stain liquid. Y vean, por ejemplo, cómo pude observar qué cantidad de naranja me va a dar en un, por ejemplo, A2.5. El tipo de incisal que puedo utilizar lo puedo visualizar en el colorímetro incluso, aunque no lo vaya en este caso lo puedo caracterizar, puedo caracterizar el colorímetro para poder yo visualizar qué necesidades tengo de colocar qué tipo de lúster, y esa es una ventaja bastante buena. Vean, por ejemplo, en esta diapositiva, está un poquito oscura, en la parte vemos que es el mismo colorímetro, el A2.5, pero el de la parte izquierda tiene un poco de este material
lúster con el líquido de internal y pude caracterizar el incisal para poder saber qué incisal le voy a poner a este paciente, ¿sí? Que es un incisal un poco naranja, si lo pueden observar, y el color era Na2.5, más sin embargo, en la parte cervical yo necesitaba un incisal muy caracterizado, muy especial, y lo pude comprobar con esta técnica, utilizando ese líquido, me ayuda para poder visualizarlo. Entonces, no necesitas cocinarlo, simplemente con verlo, y ya obviamente lo preparas de forma idéntica y ya después lo cocinas en el trabajo real, ¿verdad? Este es el paciente que visualicé, perdón. Y vean cómo, por ejemplo, hay zonas naranjas, ¿sí? En la zona cervical. Bueno, lo pude reproducir sin problema. El cementado final, les mencionaba hace un momento de los cementos, que algunas personas dicen que no graban las carillas en circonio. Utilizando estos cementos, ellos dicen que tienen un buen resultado. Creo que este cemento, desde mi punto de vista, es uno de los mejores cementos que hay ahorita en el mercado. De hecho, nosotros tenemos un consultorio ahí mi hijo es odontólogo y él utiliza este cemento desde que él comenzó su práctica y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema con él. Es bastante confiable, creo que es uno de los mejores cementos en el mercado. En cuanto a lo que es la decisión de qué utilizar como cemento cuando estás a punto de cementar, pues creo que nosotros utilizamos mucho el Clear, es una de las opciones que más nos gusta, el universal. De repente cuando tú estás cementando una corona bastante clara, un B1, una 1, te puede aumentar ligeramente el tono al universal, ya que el universal es un cemento un poco más oscuro, una 2. Entonces no es conveniente utilizarlo en colores claros. Por supuesto los browns menos. El white es un material bastante opaco y blanco además. Entonces creo que de repente cuando tú cementas una corona con ese, a veces puede ser que se te ve un poco opaca, ¿no? Entonces si eso es lo que necesitas, si eso es lo que tú sientes que el paciente le vaya a quedar, está bien. Pero tendrás que evaluar muy bien qué cemento vas a utilizar y creo que esa será la clave pues final para que tu resultado sea bueno. Entonces habrá que tener cuidado. Aquí miren, las carillas estamos grabándolas con ácido hidrofluorhídrico al 5%. Por supuesto se lavan perfectamente con vapor, ¿sí? Se aísla antes del cementado. Y este es un estudio que quise ponerlo aquí como un extra de lo que es antes del cementado, lo que es el estándar en cuanto a lo que es el cementado. Cuando vas a cementar, por ejemplo, qué capacidades, qué resistencia tiene el cemento una vez que se utiliza la técnica que ustedes hayan escogido. En este caso, la estándar, es no contaminado, por supuesto, la mayor resistencia que tiene o la mayor 40 a 38 megapascales. El agua menciona que no tiene ningún efecto, el alcohol isopropílico tampoco, el ácido fosfórico sí ayuda un poquito, pero el arenado es una opción bastante buena. Si ustedes observan, el arena deja bastante limpia la superficie interna de cualquier circonio y pueden ustedes tener la seguridad de que ese material no está ni con saliva ni con sangre. Entonces este estudio se me hace bastante interesante debido a que pueden ustedes tener la confianza de que está bastante limpia tanto la carilla, la corona o la restauración que vayan a colocar, ¿sí? Ese es el cementado final de las coronas y ya puestas en boca, ¿sí? Entonces vamos a checar que está bastante aceptable. El cementado de estas coronas fue casi inmediato fue casi inmediato a la cementación, como a los 3 días regresó el paciente y le tomaron la fotografía. Entonces, estas es las características del lúster que les mencionaba que ponemos al final. Las características del lúster, por ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva, ven, por ejemplo, un incisal convencional como el grano, es bastante grueso. En la parte de la derecha vemos un grano bastante fino y esa es una masa opalescente, es un lúster que nosotros podemos utilizar para poner la superficie siempre de nuestros trabajos.
ya que la parte de la superficie es justamente la que va a estar en contacto con el antagonista y es la que necesita que esté bastante lisa para no dañar al antagonista, no desgastarlo, abrasionarlo, que eso es algo en lo que la mayoría de la gente se preocupa en el caso del zirconio. Aquí traigo yo, de hecho, estas son unas diapositivas que tomamos de cómo se comporta, por ejemplo, si ven en la parte izquierda, este caso es un caso en donde estaban bastante delgadas las carillas, de 0.5 a 0.6 milímetros de espesor. Hicimos una prueba en este caso en donde la carilla de la izquierda es de zirconio y la carilla de la derecha es refractaria. Cuando son casos tan delgados y son capas, es en capas, vean cómo se alcanza a ver una pequeña zona en la parte de izquierda, un alito de lo que es la estructura. Y en la parte derecha sí se pierde. El detalle es que este caso es bastante particular porque eran unas carillas bastante delgadas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en qué técnica escoges dependiendo del espesor también que tengas para tu trabajo final. Entonces estas son las carillas ya cementadas en refractario. Todas las centrales y laterales los decidimos hacer en refractario y los caninos los hicimos en zirconio. Ya cementados se integraron bastante bien, ¿sí? Y este es un complemento en el que vamos a hablar un poquito acerca de la inquietud esta que les explicaba acerca del zirconio. El zirconio siempre se ha dicho que en el monolítico, el caso del monolítico, que si desgasta el diente natural, que si desgasta el antagonista, porque es un material bastante duro. La mayoría sabemos que el zirconio es bastante duro. El detalle es que el zirconio puede ser una lija o puede ser muy suave, dependiendo de qué técnica utilicemos para hacer el glaseado. Eso es muy importante que lo entendamos. Este es un simulador, el WillyTech, un simulador de masticación. Obviamente esto es para hacer estudios acerca de cómo es que se comporta en este caso el zirconio con respecto al antagonista. Vemos, por ejemplo, cómo esta compañía de Bruxir hizo este estudio para ver cómo es que el zirconio desgastaba el antagonista. 72 micras es lo que logró rebajar al diente. Por ejemplo, en el caso de Ceramco fue de 110. Vemos cómo, por ejemplo, en este caso se utilizó uno de 8 cámaras con 1.2 millones de ciclos y el comportamiento es muy parecido de la zirconia comparado con el IPS de IMAX. Entonces, en realidad no es tan abrasivo si es que se pule perfectamente el material. ¿Sí? Si se pule perfectamente el material, vamos a pasar esta diapositiva que es la complementaria. Nosotros lo hicimos con este microscopio, observamos, por ejemplo, cómo el microgranulado, vean cómo queda la parte interna. Vamos a ver, esta es la parte interna de una cofia, vean cómo parece una huella digital. ¿Sí? Y vean, por ejemplo, en la parte izquierda cómo está exacto y en la parte derecha es arenado. Entonces, si nosotros arenamos el zirconio, vean cómo le podemos borrar ese grabado que tiene interno que deja la fresa a la hora de hacer el desgaste. Y eso lo estuvimos viendo con el microscopio. Esa es una pequeña fractura que no se veía a simple vista y sin embargo ahí está y es en zirconio. El desgaste y pulido lo vamos a pasar rapidísimo, ¿sí? Este es el desgaste que nosotros hacemos con esta piedra para poder, como tiene microporos, la piedra, lo que hacemos es mojarla, ¿sí? Para que baje su temperatura, lo podemos ver ahí, y entonces de esa manera nosotros podemos desgastar, ¿sí? Sin problema. Vamos a... Esto es rapidísimo, este video. Vean, por ejemplo, cuando tú humedeces esa piedra, la humedeces para poder estar desgastando. Si no lo haces, desgraciadamente puedes microfracturar la cerámica. Entonces es muy importante que utilices agua a la hora de hacer el desgaste, ¿sí? Cuando estás utilizando sobre todo zirconio. En este paso, en la parte superior derecha, ya para terminar, vemos cómo, por ejemplo, alguien recomienda que se haga un microarenado. La verdad es que el microarenado en la superficie yo no lo recomiendo. En el cuadro que antecede a el arenado, que es vemos cómo lo pulieron, perfectamente se pulió. Y bueno, allí es lo que se recomienda, pulir y después glasear o pigmentar y glasear
pero no arenar. Desde mi punto de vista, el arenado es una lija. Ustedes saben que el glaze en 3 meses se cae en la parte donde está en contacto con el antagonista y después va a quedar la lija justamente que dejó el arenado. Por lo tanto, no recomiendo yo que se arene. Lo ideal es que ustedes, una vez que pulieron perfectamente la superficie, ¿sí?, la terminen glaseando y dejando. Este es otro, ya tenemos nada más un minutito para terminar. Este es como queda la superficie del circonio. Vean, está bastante rugosa. Pulimos con goma, ¿sí?, así queda pulido. Y si ustedes quieren abrillantar con otra goma, podemos abrillantar. Y después, si quieren, ustedes ya pueden comenzar a pintar y glasear, pero no arenar, ¿sí? Estas son las gomas que utilizamos normalmente. Son gomas con óxido de aluminio y gomas con una cantidad de pasta diamantada para poder dejar esa superficie perfectamente lisa. Una vez que glaseas, esa es la superficie. Observen bien cómo queda la superficie del glaseado. Es una superficie con pequeños aguates, pequeñas espinitas que no se ven. Eso está visto con microscopio, y por eso es que debemos de utilizar este tipo de gomas para poder darle al final del glaseado una pasada a todo. No se debe de glasear y ya llevar al entregar al clínico. En este caso se le debe de pasar otra vez para quitar todas esas pequeñas espinitas que quedan que no se alcanzan a ver. Y esto es el resultado final, ¿sí? Una superficie perfectamente pulida con caracterizaciones. En la parte de la derecha vemos cómo está perfectamente pulido, y en la parte de la izquierda cómo queda la circonia una vez que se fresa. Entonces creo que el resultado es muy, muy distinto, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestra técnica. Ese es desde mi punto de vista lo que debemos de tener cuidados para la hora de hacer lo que es nuestro trabajo en circonio. No sé si ¿hay alguna duda, doctora? Pues excelente plática, doctor. Tenemos muchísimas preguntas, también muchos saludos. Gracias a ustedes, no, al contrario, creo que un agradecimiento muy especial a la familia Ramírez, especialmente a Lourdes, quien cada vez nos invita a hacer este tipo de charlas y que confíe en nosotros. Creo que es un honor para mí, y agradezco de forma muy personal. Creo que estamos en deuda nosotros con todos ellos por todo el apoyo que nos brindan, y creo que sería fantástico seguir trabajando con ustedes aquí en este tipo de charlas por internet. Se me hace bastante interesante. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.